damos una luz es en base a la conducta que nosotros tenemos y cómo es que nosotros obedecemos a Dios. Es por eso que todo esto nos lleva, el Espíritu Santo, nosotros sabemos que a través de lo que viene siendo el aceite y todo ello, lo simbolizamos con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, y todo esto nos lleva a dar frutos. Entonces no podemos nosotros tener una conducta de acorde a lo que Dios manda si no estamos llenos de ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros a sacar, que es el fruto, amor, gozo, paz, bondad. No podemos nosotros tener una conducta, o nuestra conducta no puede reflejar lo de Dios. ¿De qué otra manera, cómo le explico, de qué otra manera nosotros vamos a brillar en este mundo de tinieblas? Si no es estar llenos de ese Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo se va a reflejar acorde a nuestra conducta, a nuestras acciones. Son los frutos que debemos de dar. ¿Sí? Vamos un poco más adelante. Entonces, ahora en el segundo punto nos lleva la luz del candelabro. ¿En qué consistía? Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Debería de ser acorde a lo que Dios había mandado. Entonces, nosotros teniendo en vista el significado del candelabro, porque el aceite tenía que ser puro y tenía que ser batido, el molido era de calidad inferior, así es de que es por eso que debería de ser aceite puro, y sin esas cualidades el tabernáculo del Señor quería en la penumbra o incluso en tinieblas. En otras palabras, si no existiera el candelabro, en el tabernáculo habría oscuridad, habría tinieblas. Algo que quiero desde ahora hacerle mención, lo importante es de que nosotros podamos entender esto en nuestras vidas y lo podamos aplicar. ¿Por qué? Porque siempre lo que Dios hizo a través del tabernáculo siempre era un simbolismo, era un espejo, un reflejo de la gloria que venía posteriormente. Ahora nosotros en Cristo tenemos la libertad de entrar hasta el lugar santísimo. Sí, tenemos esa libertad completa. Pero ¿quiénes son los que muchas las veces nosotros no entramos, o qué es lo que nos impide nosotros llegar de pasar del atrio a pasar al lugar santo y al lugar santísimo? Muchas las veces nosotros mismos somos, o en ocasiones a veces la falta de instrucción, la falta de asesoría, digámoslo así, espiritual, nos empezamos a limitar. Ya una vez les había comentado que nosotros llegar al atrio, a los atrios, pues era donde se quemaban las ofrendas, se ofrecía el sacrificio, estaba el lavacro. Entonces, muchas las veces, hablando en general en lo que es la iglesia de Cristo alrededor del mundo entero, posiblemente vamos a encontrar en nuestra vida cristiana ministerios que se quedan siempre en los atrios. Es decir, ay hermano, a ver, explíqueme eso más despacio. ¿De qué? De que a veces no se lleva al pueblo de Dios a entrar al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque estar en el atrio ya hay bendición. Usted llega, ofrece su ofrenda, ofrece su sacrificio, quema la ofrenda, quema las grosuras, ofrece y se lava. Y se puede ir a la casa tranquilo. Y hubo gritos de júbilo, voces de alegría en los atrios y todo. Y estuvo, pero entrar al lugar santo se requería de un compromiso más y de un llamado especial de Dios. Dios a todos ya nos llamó, nos hizo reyes y sacerdotes, pero se requiere de un compromiso. ¿Qué le sucedieron a los hijos de Aarón cuando ofrecieron fuego e incienso extraño? O sea, se requiere de un compromiso, de una entrega, de algo más, pero se experimenta de una bendición mucho más. Pero a veces como pueblo de Dios nos conformamos en los atrios. Yo vengo y ofrezco mi ofrenda, mi sacrificio, y Señor, lávame de todos mis pecados, de todo lo que cometí durante la semana, durante el día. Lávame, purifícame y adiós, ¿verdad? Me voy contento. Sí, Dios recibe esa ofrenda y todo, pero cansa. Yo digo que cansa, porque el Señor nos quiere llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y experimentar de esas bendiciones. O sea, ¿quiénes podían experimentar de la luz del candelabro en el tabernáculo? Si no eran los sacerdotes.
Y Dios nos hizo sacerdotes y reyes. Podemos experimentar. Y hay más cosas que había en el lugar santo. Por ejemplo, la mesa de los panes, había otro altar. Entonces, pero disfrutar de todo ello lo disfrutaba el sacerdote. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué no disfrutamos de las glorias que hay en Dios más? A veces nos conformamos. La iglesia de Cristo muchas las veces llega a estar conformada a llegar, ofrece, te ofrezco mi ofrenda, te ofrezco mi alabanza, y mira, este es mi sacrificio, te ofrendo mi ofrenda simbólica, mis diezmos, lávame, purifícame, te fallé, límpiame y lávame con hisopo, como decía el salmista David, y nos vamos. Y podemos estar contentos, nos alegramos, nos gozamos, podemos gritar, podemos danzar, pero es en los atrios todo el pueblo lo hacía. Pero llegar a entrar al otro lugar, ¿no? Entonces, si el candelabro no estuviese en el lugar santo y estuviese encendido continuamente, el tabernáculo dice que entonces del Señor quedaría en la penumbra o incluso en tinieblas. Y hay otro dato aquí, que gozar de ese candelabro, o sea, que el que llega a entrar al lugar santo y goza del candelabro, a través de la palabra de Dios, la luz es Dios, es su palabra, porque dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, que entrar y disfrutar de la luz del candelabro, dijo un hermano, son otros 20 pesos, porque usted entiende las cosas de Dios con más claridad. Está recibiendo de la luz de su palabra. Es por eso que a veces nosotros escuchamos o vemos de ministerios y que nos quedamos con los ojos, ¿y cómo puedo entender las escrituras? O sea, ¿de qué manera lo entiende? Que yo he pasado este versículo una y otra vez y no le he entendido. O sea, nunca lo había visto de esta manera. ¿No le ha sucedido eso? ¿Y por qué cree que es? Porque esa persona se esforzó, no se conformó con estar en los atrios, sino que dio más allá. Y al encontrarse usted con la luz del candelabro, encuentra más luz en las cosas sagradas. Hay más revelación. Seguimos. Entonces, Jesús requiere de que cada uno de nosotros una luz, Jesús requiere de cada uno de nosotros una luz de comprobada excelencia. Nosotros somos esa luz del mundo. En Mateo nos dice, pero si con tus ojos, pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Vamos a buscarlo para que no se me confunda, ¿verdad? Porque lo hemos escuchado de otra manera, solo que elegí esta. Mateo, si alguien lo encuentra rápido, lo puede leer, si no, yo se lo leo. 6:23. Vamos a leer el 22 para que lo entendamos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Verso 23 que nos dice la guía, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En pocas palabras, si tú aparentemente dices tengo luz, pero todavía estás en tinieblas, hay tinieblas en ti, quiere decir, imagínate entonces qué simbolizará o qué significará estar en verdaderas tinieblas. Esa traducción dice, pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. ¿Qué es lo contrario a la luz? Las tinieblas. ¿Qué es lo contrario a Dios? ¿Qué es Dios? Dios es amor. Ya vemos lo que son los frutos del Espíritu, vemos lo que es las obras de la carne, lo que es andar en la carne, que es está desde envidias, orgías, borracheras y todo eso. Esta traducción dice que si miras con tus ojos con envidia, dice entonces tu cuerpo está lleno de oscuridad. ¿Por qué? Porque entonces no hay un fruto del Espíritu, donde tú deberías de ver tu visión, y vamos a lo espiritual, tu visión espiritual debe de ser esa luz. O sea, tu visión espiritual debe estar llena de los frutos del Espíritu para que tú puedas ver con los ojos del Espíritu. Pero entonces, si tu visión espiritual aún es tinieblas, tú ves con envidia,
y otras cuantas cosas más, dice, entonces todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la única luz que tienes es la oscuridad, porque tú dices, yo tengo luz, pero tus actos demuestran oscuridad, entonces, si la única luz que tú tienes es oscuridad, dice, qué horrible oscuridad entonces tendrás. No los enredé, ¿verdad? ¿Sí me entendieron? Punto número 3, porque el tiempo avanza y hay mucho de qué hablar. Su lugar en el tabernáculo. Vamos a ver. Debería de ser colocada la mesa fuera del velo, en el lado norte de la carpa sagrada, y el candelabro en el lado sur, frente a la mesa. Al lado derecho, izquierdo, otra traducción nos habla. El candelabro plenamente encendido proporcionaba una visión única y emblemática de la gloria de Dios. Recordaba el propio Cristo. Por otros, hacía una clara referencia a la Jerusalén celestial también. Por un lado, daba noción a Cristo, por otro, a la referencia a la Jerusalén celestial, y esto lo encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis 1, 12 y 13. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba en el pecho. Entonces, los 7 candelabros, nosotros cuando vemos que después que el Señor le dice a Juan que eran las 7 iglesias, ¿por qué número 7? Porque 7 candelabros. Pues el número 7 en la Biblia habla acerca de perfección. Entonces, si los candelabros aquí, hablando en Apocalipsis, simbolizaban la iglesia era encendida, la luz radiante, y en medio de ellos estaba el Hijo del Hombre, que era Cristo, que es la luz del mundo. Entonces, la iglesia, en base a los candelabros y el número 7, perfección, estaba representando a la iglesia universal, la iglesia de Cristo perfecta universalmente. No solamente las 7 iglesias que posteriormente se les da un mensaje, sino que estaba hablando de las 7 iglesias, del número de perfección, y iglesias universal, la iglesia perfecta de Cristo. Entonces vemos que para que este brillo perdurase, era imperativo que Aarón y sus hijos cuidaran diariamente de que estas lámparas estuviesen encendidas. Apocalipsis también 21, 18 habla acerca, la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. Entonces vemos que el candelabro daba noción acerca de Cristo, daba noción acerca de la Nueva Jerusalén, porque dice que la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. El candelabro era de oro puro, de una sola pieza. Entonces, tanto simbolizaba la iglesia, Cristo, y también la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 21. Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla, y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. Éxodo, todas las mañanas mientras alista las lámparas, Aarón quemará incienso sobre el altar. También al atardecer, mientras vuelve a revisar las lámparas, así siempre quemará incienso frente al Señor. Entonces debería de estar continuamente. Vemos a la luz del día, lo limpiaban llenándolo de aceite, y cuando llegaba la noche ya estaba listo para iluminar nuevamente. Así debemos nosotros actuar en relación con el mundo. Llegaremos a iluminar si nos dedicamos a la lectura de la santa palabra de Dios, la Biblia, la oración y el ayuno. Aquí el pueblo suministraba el aceite, y él con todas las otras cosas que serían usadas en el servicio de Dios. Los sacerdotes debían administrar las lámparas. Los sacerdotes eran los indicados, eran los responsables de que estas lámparas estuvieran en perfecta condición y iluminaran. Dice la lección también que tal es el trabajo de los ministros del Evangelio hoy en día. Y ponga ojo en esto. Ellos deben presentar esta palabra de vida, no encender nuevas lámparas, sino exponer y predicar la palabra, volviendo su luz más clara y amplia. Esta era la manera usual de mantener las lámparas encendidas. Si puso ojo a esto, ¿quiénes son los responsables de que la palabra de Dios sea expuesta con más claridad? Los ministros de la palabra. Entonces,
los ministros de la palabra tenemos la responsabilidad, el compromiso, el deber, como usted quiera llamarlo, de nosotros no contentarnos o conformarnos con estar en los atrios, sino entrar más allá. Si usted es un ministro, yo soy un ministro, no debemos estar conformes ahí. Tenemos que entrar donde está la luz para poder exponer la palabra con más luz. Nosotros nos vamos a encender otra luz. El ministro del evangelio no debe de encender otra luz. Ya es la luz de la palabra, sola, simple y sencillamente dice, debe de exponer y predicar la palabra, volviendo su luz más clara y más amplia. Pero para esto debe de entrar al lugar santo, mínimo. Entonces es ahí donde entra una responsabilidad. Pero los que ministraban entonces en los sacrificios, en los atrios, no arriesgaban su vida como lo fueron los hijos de Aarón, de que posiblemente con su vida pagaran por no entrar correctamente al lugar santo. Se gozaban, ¿verdad? Acá, pero ellos, porque quisieron entrar y ofrecer otro fuego extraño, les sucedió lo que sucedió. Vamos a seguir. Jesús, la luz eterna y perfecta. Vamos adelante. Jesús es la luz del mundo. Nosotros ya vemos, por ejemplo, Apocalipsis pues nos vuelve a hablar acerca de ello. Cuando me volví para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a alguien que parecía ser Jesús. El Hijo del Hombre vestía una ropa que le llegaba hasta los pies y a la altura del pecho llevaba un cinturón de oro. Entonces vemos en el Apocalipsis el Señor Jesús anda libremente entre los candeleros. También en la descripción del evangelista observamos que solamente la luz del Cordero es capaz de hacer que los candeleros brillen. En otras palabras, si Jesús no está en su iglesia, la iglesia no brilla. En esta parte de la escritura los candelabros simbolizaban las 7 iglesias, la iglesia universal, perfección. Entonces, si Jesús no está en medio de ello, la iglesia no brilla. Ahora vemos también nosotros que Jesús es la luz del mundo. San Juan 8:12, el versículo para memorizar. Solo podemos brillar si estamos en perfecta comunión con el Hijo de Dios, porque Él vino al mundo exactamente para iluminar a las regiones de sombra y de muerte. Isaías 9:2, donde nos dice, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. En el B, la versión griega dice, una tierra donde la muerte arroja su sombra. ¿A dónde iba a ser enviado el Mesías? El pueblo que camina en oscuridad verá una luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, o la versión griega dice, una tierra donde la muerte arroja su sombra, o sea, donde no había vida, donde había muerte, brillará una luz. Entonces Jesús fue enviado al mundo para ser la luz del mundo. Para aquellos que andaban en tinieblas, viéramos esa gran luz. Aquellos que caminaban en sombra de muerte o en tierra donde la muerte arroja su sombra, pudiéramos ver la luz. Vamos a ver también, la iglesia es la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no se puede esconder. Vemos entonces que a sus discípulos el Señor Jesús les fue claro y comienza a decirles, vosotros sois la luz del mundo. Ahora vemos, la luz es Jesús, pero ahora que Jesús viene y prepara una iglesia, ¿a quienes encomienda hacer esa luz? A sus discípulos, a usted y a mí. Entonces vemos que mientras Él estaba en el mundo, nos dice la palabra de Dios, que Él era la luz del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, mientras Él estaba, Él era la luz. Pero Él quiere que nosotros brillemos. Nosotros somos la luz del mundo, da una encomienda. Mas después de su ascensión al cielo, la misión de iluminar este siglo pasó a ser nuestra. Esta encomienda pasó a ser nuestra. Una vez que Él ascendió a los cielos, ahora la luz deberíamos de ser nosotros. Y ahora se nos exhorta a nosotros a brillar, no solamente como candeleros, sino como unos verdaderos astros. Por eso Filipenses 12:15 dice,
para que nadie pueda criticarlos, vea lo que dice esta traducción, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Entonces, Jesús es la luz del mundo. Una vez que Él ascendió a los cielos, nos da la encomienda de que nosotros debemos ser esa luz que brille. Pero ¿de qué manera? Aquí el apóstol comienza a decir, para que nadie pueda criticarlos, para que nadie nos juzgue, para que nadie pueda hablar mal de nosotros, dice, debemos de llevar una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Entonces, y ahí nos lleva de que nosotros debemos de brillar como luces radiantes a un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Esa es la encomienda que ahora nosotros tenemos como iglesia. Daniel también habla, esta traducción nos dice, los maestros sabios resplandecerán como la pureza del cielo, y los que han enseñado al pueblo a seguir el camino recto brillarán por siempre como las estrellas. ¿De quiénes era la responsabilidad de que la luz estuviese siempre encendida? De los sacerdotes y de los ministros del Evangelio de Dios. ¿Quiénes son responsables? Que la palabra de Dios pueda ser expuesta con más claridad. Entonces es por eso que Daniel dice que los maestros sabios resplandecerán. No resplandecerá uno por uno mismo, sino porque la luz del Señor que hay en cada uno de nosotros. Pero a todos nosotros nos ha llamado a que nosotros prediquemos. O sea, todos somos responsables de brillar. Sea ministro del Evangelio o no lo sea, hemos sido llamados a ser luz en este mundo perverso. Por lo tanto, cuanto más nosotros anunciamos el Evangelio y enseñamos la justicia divina, más glorificaremos a Dios con la luz de nuestro testimonio y nuestra confesión. Es testimonio y lo que nosotros confesamos. Punto número 3, el creyente como luz del mundo. Individualmente el Señor Jesús exhorta a cada creyente a que actuemos como esta luz del mundo. Por lo tanto, cuídate de que la luz que está en ti no sea oscuridad. ¿Y por qué nos dice que cuídate de que la luz que hay en ti no sea oscuridad? ¿Qué vimos el pasaje anterior que les había leído, donde dice que si tu ojo es malo, la traducción Reina Valera, si tu ojo es malo, entonces estás en tinieblas, tu cuerpo está en luz. La traducción que vimos que decía, si miras todavía con envidia, entonces estás en oscuridad. Entonces, dice, ¿qué tan terrible será la oscuridad entonces que hay? ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que estamos en luz, pero en realidad podemos estar en oscuridad. El apóstol Juan en sus cartas, ¿qué decía? Decimos que andamos en luz y permanecemos en tiniebla. ¿Por qué? Porque no había el amor de Cristo en la iglesia, a quienes era escrito. Por eso exhortaba que deberíamos de andar en amor, amemos unos a otros, y un mandamiento nuevo les doy, que os améis, y si tú aborreces a tu hermano, etcétera. Entonces por eso que dice, por lo tanto, cuídate de que la luz que está en ti no sea tinieblas. Tenemos una tarea. No se ponga triste, hermano, ¿verdad? Tenemos tarea. La luz de la confesión de Esteban brilló de tal forma que aquellos quienes estaban observándolo cuando era apedreado vieron que su rostro se convertía como la de un ángel. Dice, en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. ¿Cómo brillará la de nosotros? ¿Cómo brillará la de nosotros? Note, ¿en qué condiciones estaba Esteban? Le habían levantado falsos, tenía falsos testigos, se había calumniado acerca de él, de lo que él había hecho, de lo que él hacía, y estaban a punto de apedrearlo. Ya estaban para apedrearlo. Con una calumnia que nos den a nosotros, ¿cómo nos mirarán el rostro de nosotros? Con la de un ángel. Tal vez de un ángel caído, ¿verdad? Porque nos desconocemos. Pero dice que su rostro comenzó a brillar. Esta es la palabra clave, brillar, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. ¿Por qué? Porque él comenzó a hacer esa luz en medio de ese mundo perverso y caído. Aquellos que no alcanzaban a ver la luz, vea que los del concilio, se supone que ellos estudiaban las escrituras, pero para ellos no estaba revelada esa luz. No alcanzaban a ver que el cumplimiento de las escrituras estaba llevando a cabo en ese momento, que el Mesías, Jesús al que habían crucificado, era la luz del mundo. Se había profetizado ya de él.
Nosotros vimos que por eso hablaba en Isaías que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Entonces ellos no lo alcanzaron a ver porque sus ojos no estaban cegados a ellos, había oscuridad. Entonces, pero ellos le ven el rostro. Él fue, Esteban, de hecho, en todas las cosas como un candelero reluciente y glorioso en las manos del Señor. Esteban cumplió su propósito y él fue como ese candelero que dio esa luz, brilló. Amén. Así es de que vemos entonces la sal es valiosa por todos los atributos, lo que le decía. En este estado, por ejemplo, cuando se acaba la sal del mar Muerto y traía otros componentes, otra mezcla de minerales, en esta sal, en estado natural, el cloruro de sodio podría sufrir lixiviación a consecuencia de la humedad, volviéndola inservible. Hablando acerca de la sal, porque el Señor también nos llama a hacer sal. La enseñanza rabínica asociaba la metáfora de la sal con la sabiduría. Y esta era la intención que Jesús tenía cuando él usó la palabra griega traducida por no sirve más, o también se traduce como necio, como loco, como significado de su raíz. Es necedad o locura de los discípulos que lleguen a perder el carácter, ya que así ellos son inservibles para el reino y la iglesia y cosechan el desprecio de ambos. O sea, cuando el discípulo o el llamado por Dios, perdemos nosotros esa esencia, y dice que ya no sirve para nada cuando la sal pierde su esencia, que se vuelve necio o loco. Entonces comienza el discípulo a ser necio o loco al evangelio y pierde su esencia y comienza a ser inservible para el reino y para la iglesia, y cosechan el menosprecio de tal. ¿Sí? Encontrar en esa situación. El siervo será luz para los gentiles y todas las naciones vendrán a la luz de Jerusalén. Ahora los discípulos, nosotros somos llamados a ser esa luz. Vamos ahí para avanzar un poco, manteniendo la luz brillando continuamente. ¿De qué manera debemos nosotros de mantener esa luz continuamente? ¿Tiene alguien alguna idea? ¿Alguien que leyó la lección? Son 3 áreas. A decir, hermano, para eso vine, ¿verdad? Para que me dijera. Bueno, pues le vamos a decir. Tenemos que tener nuestra unión con Cristo. Es una de esas áreas en las cuales tenemos que mantener nuestra luz. Es nuestra unión con Cristo, nuestra comunión fraternal y nuestro testimonio diario. No podemos decir que estamos unidos a Cristo si no hay una unión fraternal y si no hay un testimonio diario continuo. Y no podemos decir que tenemos un buen testimonio si no estamos unidos a Cristo. Porque recuerde que lo que mantenía al candelabro con sus lámparas encendidas era el aceite. ¿Qué mantiene a nosotros dar un buen testimonio? ¿Qué es? El Espíritu Santo. Entonces, ¿y qué frutos produce el Espíritu Santo? Entonces, de esa manera nosotros vamos a dar testimonios. ¿Por qué vieron el rostro de Esteban como el de un ángel? Porque estaba lleno del Espíritu Santo y su rostro radiaba. Por eso le digo, ¿cómo radiaría el de nosotros? Si nos levantan una mala acusación y todo, ¿qué diríamos? Ya le había comentado acerca de lo de un hermano, había dicho que hablando Dios a su vida acerca de madurez, y le dijo el Señor: el día que aceptes el beso del que te traiciona, ese día has alcanzado la madurez. ¿Por qué? Porque a veces es fácil amar a todos, ¿no? Pero al que recibir el beso del que te traiciona es otra cosa. Entonces, dice este hermano que en ese tiempo a él lo estaban difamando por radio y por todo, y que había uno de sus consiervos que eran de armas tomar en el pasado. Le decían: hermano, solamente denos la orden y lo silenciamos. Y pues ya quién sabe qué método. Le dijeron: nada más no nos pregunte qué métodos vamos a usar, pero de que se lo callamos al que lo andaba difamando.
Y pues él orando y todo, y el Señor habló a su vida, que le dijo: el día que aceptes el beso del que te traiciona, ese día has alcanzado madurez. En otras palabras, nosotros, la madurez espiritual y la llenura del Espíritu Santo en nosotros la vamos a demostrar acorde a los frutos que salgan en nosotros. Recuerde que cuando las cosas van bien, todos somos cristianos. En los momentos difíciles y adversos es ahí donde sale qué tanto tenemos de Cristo. Sí, ahorita veo que los veo casi con la, ¿cómo se llama? La aureola, ¿no? Que traen los ángeles. A todos los veo lindos, perfectos y santos. Pero qué tal si saliendo de aquí sucede una desgracia, ¿cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué tal aquí bien danzadores, verdad? Y hablando en lenguas y saliendo ahí, que sucede algo que le choquen. Ahí se, déjate, varón. A ver, lo vas a ver. Qué bueno, siervo del Altísimo has traído. Mira, Dios usa a cualquiera para que yo pueda demostrar que soy hijo de Dios. No, tuvo la culpa y ahora me quieren culpar a mí. Vamos a empezar, ¿sí? Nos ponemos tristes. Vamos adelante. Entonces vamos a ver. Nuestra unión con Cristo es el primero de ellos. Para iluminar como luz del mundo, nuestra unión con Cristo es imprescindible. O sea, no podemos vivir sin estar en unión con Cristo día a día. Tenemos que estar en ello. El candelabro visto, por ejemplo, por Zacarías, vamos a ver Zacarías 4, el 1 al 3, donde dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, como un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Ya si usted sigue hablando acerca de ello y ve, el Señor le dice a quién estaba tratando de ese candelabro. Por ejemplo, ya el versículo el versículo 4, él le pregunta, el verso 5 dice: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, la iglesia, para avanzar, para conquistar y para todo, necesitamos del Espíritu Santo. Entonces, pero el Espíritu Santo necesitamos que pueda fluir en nosotros. Entonces necesitamos estar apegados al Señor, de otra manera no podemos. Jesús también es el olivo en el cual somos nosotros injertados. Cuando nosotros leemos en Romanos 11, del 17 al 24, comienza a hablar de que el pueblo de Israel, que Dios es ese olivo, el pueblo de Israel era ahí, pero nosotros como gentiles venimos a ser injertados al olivo. Es por eso que habla y dice: algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas, hablando del Israel que había rechazado al Señor. Pero dice: en su lugar tú fuiste injertado como una rama silvestre. Entonces ahora eres parte de la misma raíz y compartes de la misma vida del olivo. No te sientas más importante que las ramas cortadas. Si te crees más importante, recuerda que no eres tú quien da vida a la raíz, sino la raíz la que te da vida a ti. Sigue diciendo: tal vez ahora digas: pero las ramas fueron cortadas para injertarme a mí. Eso es cierto, esas ramas fueron cortadas debido a su falta de fe, pero tú sigues en tu puesto solo por tu fe. Eso significa que no debes sentirte muy orgulloso, más bien debes sentir miedo, porque si Dios no permitió que las ramas naturales siguieran en el árbol, tampoco a ti te dejará seguir si te falta fe. Date cuenta entonces que Dios es bondadoso, pero también es estricto. Es estricto con los que han dejado de creer en Él y es bondadoso contigo. Tú tienes que vivir confiado en tu bondad, o de lo contrario tú también serás cortado del árbol. Por otro lado, si ellos dejan su falta de fe en Dios, entonces podrán otra vez estar en el árbol. Dios los puede poner otra vez donde estaban. Tú eres como una rama silvestre, pero pudiste ser injertado en un árbol al que no pertenecías. Entonces, con más facilidad un judío puede otra vez ser puesto en su propio árbol,
porque es como una rama que pertenecía al árbol. Entonces nosotros hemos sido injertados a ese olivo, pero para eso tenemos un compromiso. Entonces esto significa que nosotros tenemos que estar pegado a Él. O sea, es por eso que el punto 1 es nuestra unión con Cristo. Hemos sido injertados ya, pero procuremos estar ahí. Es por eso que dice, si fue cortada la rama natural, ¿qué seremos nosotros? O sea, que no nos sintamos muy importantes, no nos sintamos de que ya la hemos logrado porque hemos sido injertados, sino que podemos correr el riesgo de que seamos cortados. Así es de que también entonces, unidos a Él, jamás nos faltará el precioso aceite para vivir una vida plena y victoriosa. Pero ustedes no son así, porque el Santo Espíritu les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad en griego, pero ustedes tienen una unción del Santo. Segundo punto, nuestra comunión fraternal. La comunión fraternal, ¿qué es? El candelabro, por ejemplo, pues ya vimos acerca de sus ricos detalles que tenía. Formaba una sola pieza, tenía 7 donde se ponían las lámparas que iluminaban. Lo mismo nosotros ahora podemos decir que la iglesia de Cristo, aunque formada por miembros de varias procedencias y orígenes, construimos un solo cuerpo. Nosotros ya lo vemos en Corintios. Entre nosotros unos son judíos, otros no lo son, algunos son esclavos, otros son personas libres, pero todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu, somos uno ahora en un solo cuerpo. Romanos también nos lo dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y por este motivo nosotros tenemos que perseverar en el vínculo perfecto del amor fraternal. Efesios 4:13. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible de conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Entonces, ¿cuándo es cuando ya no hay esa fraternidad? Cuando no hay paz, cuando ya hay algo entre el uno y el otro. Pero por eso dice que hagan lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Colosenses dice, pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Pero qué difícil es amarnos unos a otros, ¿verdad? Qué difícil es. Vamos también siguiendo adelante. Si nos amamos como Cristo nos recomienda, seremos conocidos como sus discípulos. Les estoy dando un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, ámense tal como yo los he amado. En San Juan, no hay luz tan intensa como la comunión cristiana. 1 Corintios 13:13, y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor, y estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces el amor es el que nos mantiene unidos. Tercero, nuestro testimonio diario. ¿Cómo debe ser nuestro testimonio? Nuestro testimonio cotidiano no deja de ser una expresión profética. Es decir, ay hermano, ahora soy profeta también, ¿o qué? No deja de ser una expresión profética, pues de forma vehemente protesta contra el pecado, ¿sí? A nosotros vivir una vida consagrada a Dios sin decir nada, protestamos contra el pecado, porque no formamos parte del pecado. Entonces, de una manera profética, recordemos que el candelabro era adornado por figuras de almendras en las cuales brotaban la luz gloriosa. Éxodo 25:33, puede leerlo ahí. Este árbol fue marcado, llamado también por Jeremías, el marco de Jeremías, que nosotros vemos. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En la tipología profética es árbol que despierta por ser el primero en florecer en la primavera. Cuando el mundo ve el buen testimonio de un cristiano en el nombre del Padre Celestial, el nombre del Padre Celestial es glorificado. Mateo 5:16. Nuestro testimonio diario está íntimamente relacionado con la luz. Si es realmente bueno, nuestro candelabro cumple fielmente su misión. Por esta razón, cada uno de nosotros debe tener un patrón de buenas obras. O sea, cada uno debemos de tener un patrón de buenas obras. En Tito
Tito 2:7 dice, sírveles de ejemplo haciendo siempre lo correcto. Cuando enseñes, hazlo con honestidad, de una manera que merezca respeto. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro testimonio? ¿Quiénes deben de servir como ejemplo? El cristiano. Conclusión. El carácter de la iglesia debe reflejar el carácter de Dios. Es inevitable. O sea, si nosotros decimos que somos cristianos, debemos de reflejar el carácter de Dios. ¿Cuál fue el carácter de Dios? Ya nosotros lo vemos, debemos de ser santos, unidos, amorosos, porque Dios es santo. Dios pretende exponer su propio reflejo en la iglesia. El evangelio de la iglesia es la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. La obra transformadora del evangelio en la vida de la iglesia le concede la mente de Cristo y la vuelve más semejante a Dios que al mundo, y el reflejo de Él en la iglesia por medio de la proclamación de la vida santa y unida y amorosa. Es la exacta materia del testimonio de la iglesia. Conforme examinamos cada una de estas características, observamos que su fin último no es mejorar la salud moral de la sociedad, aunque eso puede ser un subproducto, sino que es que reflejemos nosotros a Dios. Conclusión. Jesús anda entre los candeleros, Él ve nuestras obras, sondea nuestras intenciones y mide la intensidad de luz que hay en cada uno de nosotros. Supervisándonos, el Señor remueve y quita candelabros. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo está nuestro candelabro? ¿Cómo está el suyo? ¿Está dando la luz que debe de dar, o ya una luz opaca, una mechita media ahí, o solamente está humeando, no? Debe estar rigurosamente limpio a fin de brillar intensamente en este mundo tenebroso. Que Dios nos ayude. Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya de las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, si nuestro candelero no está acorde a lo de Dios, Él puede quitar nuestro candelero. Entonces, disfrutar de esta luz, una vez más le repito, no es que en nuestra vida cristiana encendamos una nueva luz, sino que a nosotros al leer su palabra la vemos con más ampliedad y la entendemos mejor, con más claridad. Y de eso se trata, que nosotros como discípulos podamos exponerle la palabra a aquellos que viven sin Dios con claridad. Que no digamos, creo que dice, el pastor dijo que dijo, no, expongamos la palabra con claridad. Entonces, póngase sobre sus pies, se terminó, no hay tiempo para preguntas, perdóneme. Entonces, no se conforme con quedarse en los atrios, ¿ok? Lleves esto en mente, posiblemente lo vamos a hablar más adelante hasta que lleguemos al lugar santísimo. No se conforme en los atrios. En los atrios usted va a llegar, va a ofrecer su ofrenda, se va a gozar, se va a alegrar, se va a limpiar, porque el Señor límpiame y límpiame. Se la va a llevar puro sacrificar carne y puro lavarse, toda su vida. Pero el Señor quiere que entremos a algo más, disfrutemos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra, que una vez más nos recuerda lo importante que es, Señor, brillar en este mundo, pues tú nos llamas a que seamos esa luz. Una luz que no podemos esconder. Si estamos apegados a ti, no podemos esconder esa luz. Si nos decimos, Señor, que pertenecemos a ti, debemos de brillar con nuestro buen ejemplo, con nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor, a ser llenos de ese Espíritu Santo, de tal